Creo que empezó a grabar. Bueno, este de hoy es limitaciones conscientes. Pero yo quería hacer un repasito de cuáles eran, ¿no? Antes de empezar directamente con el tema de hoy. Nosotros habíamos hablado de las conscientes y de las inconscientes. ¿Qué diferencia hay? Las limitaciones inconscientes son las limitaciones que no tenemos acceso desde el punto de vista racional, porque son automáticas. Son las que están vinculadas al instinto de supervivencia. Y se acuerdan que habíamos hablado del cerebro reptiliano, ¿no? El cerebro que primero se desarrolla en la evolución humana. Ese tipo de limitaciones tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Porque en la primera etapa evolutiva del ser humano lo importante era sobrevivir. Teníamos en las cuevas, ahí se podía comer cualquier animal. Entonces, cuando vas avanzando en el nivel evolutivo, aparece otro tipo de cerebro, que era el límbico, que es el emocional, que también tiende a ser reactivo y tener algo de distintivo, pero allí empieza a hacer el sentimiento de que empieza a aplicar o a apaciguar algo que ya no es tan instintivo como el reptiliano, que no tiene más que... hay un video que mandé en el grupo que está muy bueno, porque hoy la neurociencia habla mucho de lo que es el cerebro, de cómo funciona. Entonces, una de las cosas que explica que el cerebro instintivo y el cerebro límbico, que es el que trabaja con la amígdala, tiene dos reacciones, huir o enfrentar, ¿no? Ante una situación de peligro, donde se desarrolla mucho el cortisol y la adrenalina. Entonces, en esas situaciones, enfrenta o huye, porque hay una situación de supervivencia. Entonces se anula el cerebro racional, porque en un momento que te persigue un animal salvaje, ahí no te pones a pensar si será bueno, si será malo, si es lindo, si es feo. No, se activa ese tipo de reacciones. Pero ¿qué pasa con el tiempo cuando nosotros empezamos a vivir en una sociedad, para ya entrar de lleno en esto, más civilizada, donde no hay tantos animales salvajes, donde, ¿qué pasa? Cualquier situación nuestra que nosotros generamos como umbrales o como que en nuestra infancia fueron peligrosos, nos hace reaccionar en una situación de cortisol, es decir, huimos o reaccionamos. Entonces, eso no es lo ideal en esta sociedad. Capaz que en la sociedad donde vivimos en las cuevas, sí. Entonces hay que empezar a trascender esa limitación que nos hace que frente a una situación que no es tan grave, como puede ser por ejemplo un problema de relaciones, un problema de pareja o un problema económico, nosotros reaccionemos desde lo límbico, desde lo instintivo, ¿no? Sino que ahí tenemos que empezar a trabajar con qué cerebro, con el tercer cerebro, que es el racional, ¿vale? Que está desarrollando esta sociedad, que es el que está ubicado en toda esta zona, que es la corteza prefrontal. O sea, acá está el lenguaje, está la atención, está todo eso. Pero aquí empezamos con el tema de hoy, que en este cerebro racional aparecen las limitaciones mentales. Esas son, o las limitaciones conscientes, que son nuestros sistemas de creencias falsos. Es decir, aquellas cosas que fueron nuestro digamos, legado ancestral o legado de nuestros padres y no las inculcaron. Y nosotros no las verificamos. Nosotros decimos que se formaba la personalidad en los primeros años de vida, y nosotros cuando entramos a nuestra primera etapa, nos dicen una cantidad de cosas que no verificamos, simplemente nosotros las archivamos como en un banco de datos. Por ejemplo, todo se consigue a base de muchos sacrificios. Más vale ser pobre y honrado. Pero entonces uno empieza a pensar, ¿por qué hay que ser pobre y honrado? No se puede ser rico y honrado. Pero ¿qué pasa? Nosotros recibimos todas esas creencias como verdades. Es decir, lo dijo mi madre, lo dijo la sociedad, o muchas veces vos le preguntás a la gente ¿por qué lo cree? Porque siempre fue así. Nunca fue diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que esas creencias falsas forman ese banco de datos y limitaciones conscientes. Porque ahí sí están en nuestro raciocinio. No es un instinto que acciona, sino hay que ser pobre y honrado. Entonces, si sos rico, no sos honrado, ¿no? Porque pobre y honrado.
O más vale solo que mal acompañado. Y no mejor bien acompañado que solo. Pero de ahí viene también el prejuicio. Mira, esta es enriqueció, no sabe de dónde vino la plata. Porque entonces ahí empiezan a aparecer todas estas limitaciones conscientes. Entonces, ¿qué son estas limitaciones conscientes? Son las que tiene la mente, que vienen de la sociedad, de la escuela, de la familia, de todo nuestro entorno. ¿Qué objetivo tienen? Que nosotros las confrontemos, que lleguemos a saber que son falsas. Entonces, primero hay que identificarlas. Acá dice, por ejemplo, que cualquier tipo de información intelectual, de conocimiento, normativa, biológica, etcétera, que es capaz de ponernos mal. Entonces, ¿cuándo sé yo que estoy ante una limitación consciente? Cuando hay algo que me molesta. Directamente. Entonces hay algunos tipos de ejercicios cuando uno dice, empezá a notar lo que te molesta, ¿no? Porque ahí las empezás a identificar. Y generalmente son en las relaciones con los demás que las molestias son los que más faltan. Porque molestarnos con nosotros mismos en general no. Somos muy complacientes. Pero los demás hacen espejo. Y entonces ahí empezamos a ver qué me molesta. ¿Del otro o de la situación? Esa es la primera etapa. Porque, ¿qué objetivo tenía este módulo? Limpiar las limitaciones, trascenderlas, ¿no? Y estas son una de las más difíciles. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan difícil de trascender? Por la forma en que nosotros formamos nuestra mente. O sea, somos muy flexibles a aceptar informaciones nuevas. Yo en el video hablaba de lo que era la plasticidad neurológica, que nuestro cerebro es capaz de crear nuevas rutas neuronales y aceptar nueva información. Pero como nosotros tenemos todas las informaciones como dogmas, como que han venido de tantas generaciones atrás, que para nosotros son verdades, no las cuestionamos. Por lo menos en los simple hecho. ¿Cuándo las empezamos a cuestionar? Cuando las cosas nos salen. Ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que no tenemos buenos resultados. Tenemos malas relaciones, nos vamos económicamente mal, etcétera, etcétera. Entonces ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, reconocer que hay una limitación. Y segundo, reconocer que esa creencia era falsa y ser capaz de cambiarla. Una de las cosas que tienen las personas sabias es que nunca se creen que se la saben todo. ¿Quién es el ignorante? El que cree que sabe. Y no sabe. El sabio siempre está dispuesto a aceptar cosas nuevas y confirmarlas y corroborarlas. Por eso es importante que nosotros primero las identifiquemos. ¿Y cómo? Muy fácil. Si esta creencia es verdadera, no me puede traer, ya pasa a ser una certeza y por lo tanto no me puede traer problemas. Ahí es fácil. Esto es práctico. No es voy a adivinar o no. Esto es falso porque me está yendo mal. Entonces, después que identifico que me está yendo mal, identifico la creencia objeto de eso. ¿No? Acá más adelante se habla de algunos ejercicios, ¿tá? Dice cómo limpiar la mente, porque nosotros estaríamos en el tercer nivel de conciencia, ¿no? El primero, segundo y tercero tiene que trabajar con todo este tipo de limitación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase especial o de este tema? Es primero que las identifiquemos. Después que seamos capaces de cambiarlas por creencias o por verdades. O sea, si yo digo, por ejemplo, para llevarlo a tierra, más vale ser pobre y honrado. ¿Cuál es la creencia falsa? Que la honradez y la pobreza van de la mano. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La riqueza y la honradez, o sea, la honradez va más allá de que seas pobre o que seas rico. Pero a uno le parece que eso no incide, pero de alguna manera ya lo formó su banco de datos y así actúa en la vida. ¿Cómo nosotros actuamos? Primero teniendo un pensamiento como este, después que lo digamos en palabras y después que actuemos. Entonces, ¿dónde está la raíz del problema? El pensamiento equivocado. Entonces, lo primero que hay que decir, la pobreza no tiene nada que ver con la pobreza. Se puede ser rico y se puede ser honrado. O sea, no tiene nada que ver, son cosas totalmente diferentes. Y no todo tiene por qué ser a causa de mucho sacrificio. ¿Ok? Se puede tener algo y hacer algo y que fluya con la vida y que no se tenga que sacrificar para tener dinero, por ejemplo. El tema con el sacrificio es como que hay todo
no sé si un endiosamiento del trabajo y del esfuerzo, ¿no? Y cuando yo he leído mucho lo que son los coaches, que son los que de alguna manera motivadores, han llegado a estas filosofías porque dice que sí consiguen las cosas, pero a costa de mucho trabajo, a costa de dejar mucho de lado. Entonces no es tan bueno conseguir las cosas de esa manera. O sea, es mejor dejarlas fluir con la vida. Eso no quiere decir sentarte a que las cosas pasen, pero sí fluir con la vida. O sea, dejar que las cosas fluyan normalmente y no ir en contra de la corriente. Y para eso aplicar todas estas leyes, ¿no? Que te permiten ir a favor de la corriente. Bueno, otra de las cosas que se da en esta clase es que el objetivo fundamentalmente con que trabajamos en las meditaciones conscientes es con el error y acierto. El ensayo y error, ¿no? De la ciencia, bueno. ¿Qué función tiene el error? Lo voy a explicar, lo vemos más adelante. Es decirnos que algo está mal, que hay una equivocación, ¿no? Que no es por ese camino. ¿Qué problema hay en nosotros con el manejo del error? Es que siempre estamos culpando a alguien o a nosotros mismos de habernos equivocado, cuando realmente es un aprendizaje. Entonces, la mejor manera de tratar el error es decir, bueno, acá hay algo a aprender, mío o del otro, pero sí, o de los dos, pero hay que ver cuál es el error. Segundo, identificarlo, que hubo un error y lo reconozco. Generalmente no lo hacemos, porque hay un tema de ego que cuesta mucho. Y tercero, entender qué el error me está enseñando, para no volverlo a cometer, trascenderlo. Entonces, las limitaciones conscientes, para ir un poco resumiendo lo que acabo de decir, es identificarlas. La identificación más fácil es por lo que me molesta y por el error que yo cometí. O sea, el error que es una herramienta para yo darme cuenta que por ahí no es. Ahí tenemos dos elementos. Lo que me molesta del otro o de las situaciones, y segundo, los errores que cometo, cómo trascender. El acierto, ¿qué es? Es todo lo contrario. Es algo que yo puedo verificar como cierto, que aprendí de haberme equivocado. O sea, cuando uno va por un camino y no es ese, bueno, ese error me permitió encontrar el camino correcto. Y a su vez, que sirva para que otros puedan encontrar el mismo camino. Esa es la base del acierto, y que sirva a los demás. Ese es el objetivo que tiene el error y el acierto. El tema de nosotros en manejar el error es, primero, encontrar un culpable, y segundo, compararnos con los demás. Esas son las formas erróneas de manejar el error. O sea, yo no me equivoco, el otro sí. Y el que se equivoca es peor que yo. Entonces, en esa actitud de encontrar al otro como culpable, y además mejor o peor, y compararlo, son los elementos con los que nosotros manejamos el error. ¿Ah? Entonces, la idea es, ¿el error qué es? Una forma de aprender lo que nos gusta. Entonces, en este caso, sobre todo porque en ese libro que nosotros leímos, incluso hoy hablando especialmente de las faltas, todavía hay un hincapié muy grande al mal y al bien, a los espíritus buenos y a los espíritus malos. Y eso, de alguna manera, ha enlentecido un poco el proceso. Porque si hay malos y hay buenos, hay culpables y hay inocentes. Y no los hay. Hay ignorantes y gente que tiene comprensión y sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué sería el mal en sí? El error, la equivocación, la ignorancia. Entonces, cuando vos sacás el bien y el mal del juego y lo ponés de esta manera, ¿vos qué haces? Neutralizás la cosa. ¿Es bueno? No es bueno ni malo. Pero ahí lo dice, que son espíritus ignorantes, lo aclara. Sí, claro. Lo que pasa es que utiliza muchas veces la palabra mal y bueno, malo y bueno. Y eso a veces hace que nosotros tengamos a juzgar, a criticar. Porque buenos son buenos y los malos son malos. Y los son carentes de evolución. Claro, que están en un nivel evolutivo diferente. Pero no hay ni buenos ni malos. Entonces, uno de los objetivos que tiene esto es, bueno, si yo me enfrento a alguien que piensa algo diferente a mí, ¿no? Que tiene otra cosa,
¿Cuál es el objetivo? Que nosotros lleguemos a un acuerdo. Es decir, no es ni blanco ni negro, es gris. Pero en ese caso, aprender a ceder y a vivir en un mundo diferente sin que eso implique una pelea o una contradicción o un enfrentamiento. Porque en esto, de que yo tengo razón, de que hay culpables, de que hay malos y buenos, genero relaciones conflictivas. Entonces, si yo parto de la base que no hay malos y buenos, que hay personas con distintos niveles de ignorancia o de evolución o de comprensión, yo me voy a encontrar en la vida con gente que tenga distintos niveles de evolución. ¿Y cómo me relaciono con ellos? Primero tratando de conseguir un acuerdo o una conciliación, si es posible. O sea, yo siempre me pregunté por qué estaba en este trabajo, ¿no? Que además a mí no me gusta mucho. Pero cuando yo estudié esto, lo entendí. La base es el acuerdo. O sea, yo tengo que aprender a hacer acuerdos. Y en mi trabajo es clave. O sea, a mí me gusta mucho conciliar y encontrar acuerdos. Pero en el caso mío me es muy fácil porque yo estoy en el medio, en una posición que si bien defiendo a mi cliente, no soy mi cliente ni estoy con el otro. Entonces ahí yo digo, ¿por qué estoy en una profesión que capaz que no es la mía? Porque me está enseñando a conciliar y a hacer acuerdos. Ahora a mí me cuesta más porque yo, por mi nivel vibratorio, hay personas que no vibran conmigo, que las siento muy tóxicas, ¿entendés? Y que sé que eso no me aporta, yo me aparto. No las ataco, pero me aparto. Bueno, ahí está el tema. A veces no se pueden conseguir acuerdos. Pero lo bueno en esas situaciones es delimitar, por ejemplo, los acuerdos en este nivel evolutivo son muy difíciles. Se intentan, es el primer paso. O sea, ya de antemano va a decir, con esto no hay acuerdo. Si no se intenta, o ya crees por ese nivel de toxicidad y todo, delimitas. Porque decís, bueno, con esta persona vibro diferente, pienso diferente, tengo valores diferentes, pero respetas su postura sin juzgar. Porque ¿qué pasa cuando yo digo, bueno, esta persona es tóxica, vibra mal? Ay, yo entré en ese nivel. Entonces cuando uno se pone en esto que dicen ellos, la neutralidad, porque eso es el amor es neutro porque no juzga. No se pone ni del lado de juzgarlo, simplemente que ya no vibras con eso y lo apartás de tu camino. Claro, y dejar que siga su camino sin juzgar, entendiendo que es un nivel evolutivo. Claro. O sea, lo primero es intentar una conciliación. Y si no se logra, bueno, dejar que cada cual siga su camino, pero no es lo que pasa generalmente. O sea, todo esto lo hablamos y es una teoría espectacular. Pero en la práctica no se da eso. Por algo en este planeta hay guerras, hay peleas, hay discusiones y hay esta situación. Entonces, estas herramientas son para que, bueno, vos desde tu interior empieces a aplicarlo. Aceptar al otro como es, sin interferir, sin querer cambiarlo, y por supuesto fijar límites. O sea, si hay alguien que te está agrediendo, insultando, no te vas a sentar a comer con esa persona. Pero eso no quiere decir que sea tu enemigo. No, no es mi enemigo, es simplemente un nivel vibratorio. Exacto. Plantear distancia. Porque este tipo de limitaciones crean enfrentamientos, crean rivalidades, crean discusiones. ¿No? Entonces, ¿cómo nosotros no podemos cambiar a nadie? No podemos interferir con el camino de los demás. Pero sí podemos decidir cómo reaccionar ante las actitudes de los demás. Esa es la única libertad que tenemos. Por ahí viene el lado de la libertad. Y estas limitaciones conscientes son las más difíciles de erradicar, porque nosotros las creemos verdades absolutas. Por lo general no las cuestionamos. Si te lo dijo tu madre, y lo decía la abuela, y lo decía el bisabuelo, y lo dice la sociedad, y lo dicen los medios, que además se encargan de que las mentiras y las falsedades aparezcan como verdades, es muy difícil de sacarlas. Entonces, ¿por qué estamos trabajándolas? Porque hay que identificarlas y hay que limpiarlas. Entonces, es lindo el meditar, está bueno, porque además es una herramienta que todas las filosofías por igual hacen, pero no podés pasarte el día meditando. No. O sea, esto en cambio sí podés pasarte el día pensando, que lo haces, pero empezar a controlar los pensamientos. Tampoco es fácil controlar, porque hay una cosa que muchos trabajan, es la mente del mono, ¿no? O la loca de la casa, como dicen, a la mente racional, que salta de un lado al otro, que no se centra ni nada. Entonces, trabajar con la mente y el corazón, y coordinarlos, ayuda mucho. A mí, yo voy a poner mi experiencia personal, a mí me gusta mucho meditar, ¿no? Mi mente es muy dispersa.
Y a mí me ayudó mucho todos los trabajos que hice con el corazón, ¿no? Y con la creencia del corazón. El corazón en sí es muy diferente, funciona diferente porque funciona con sensaciones, sentimientos. Entonces, pensar y sentir con el corazón no es lo mismo que con la mente. Entonces, ante una duda yo siempre sigo el corazón. Y una de las cosas que tiene el corazón que no es dual, o sea, nuestro mayor problema es la dualidad. Siempre tenemos un malo, un bueno, un lindo y un feo, o sea, siempre tenemos dos opciones. El corazón tiene una sola y no te da razones. O sea, esas corazonadas, entonces ahí sacás la dualidad. Entonces ahora decir, ¿por qué lado sigo? Entonces, si tengo dos opciones entre lo que dice el cerebro y lo que dice el corazón, yo sigo el corazón. Y eso como que me ha ayudado a tomar decisiones que a veces... ¿Qué pasa? ¿Cómo toma las decisiones la mente? La mente tiene todo este banco de información. Entonces, cuando yo tengo que decidir qué hacer, recurro a este banco, a esta información que muchas veces no es verificada, que son creencias falsas, y me equivoco. Y me equivoco, bueno, ahí está el error, está bueno que te equivoques, pero la idea es que un día los errores empiecen a desaparecer. Entonces, como nosotros estamos ya transitando en el cuarto nivel de conciencia, que es trascender lo racional para ir a lo intuitivo, para ir a las certezas, el corazón es el camino, por lo menos es una entrada a decir, bueno, por eso cuando uno se pone en el medio ya no tiene ni el blanco ni el... O sea, en el medio las cosas son como tienen que ser. Entonces el corazón, como tiene certezas, el corazón nunca te va a decir B o B o C, siempre te va a decir A o B o C, pero siempre te va a dar una opción. No sé si alguna vez ustedes han pensado con el corazón o sentido, ¿qué te dice tu corazón? Nunca te dice los dos. Siempre te dice una, porque tiene la certeza. Entonces yo cuando hice el taller aprendí por qué, porque es un campo que se conecta directamente con la fuente y no puede tener todos los programas o los software que tiene el cerebro. El cerebro sí es programable, pero el corazón no. Entonces eso ayuda muchas veces a que vos puedas trascender las limitaciones sin necesidad de tantos errores. O sea, como una nueva herramienta más, yo lo agregaría a esto. ¿Tá? Porque te da cómo trascender las limitaciones, con los errores, con los resultados. A veces el corazón también es una herramienta más. Por supuesto, está la meditación, la visualización, ¿no? Pero yo lo agrego como una herramienta más porque a mí personalmente me ha servido mucho. Igualmente nosotros no tendremos la tendencia a seguir el corazón, porque además tenemos otro tipo de programaciones como que el corazón es tonto. Es más, le dicen el bobo. Sí, lo que dicen, ¿no? Te hace sufrir. Te hace sufrir. Entonces ahí venís que todas esas malas creencias o creencias equivocadas que hacen que no te equivoques, que justamente no sigas al corazón porque el corazón no piensa. Cuando, según Harvard, el instituto, sí piensa, tiene sus propias neuronas y además un campo electromagnético muy superior al cerebro. Es decir, que es todo lo mentira de que el corazón no piensa. Sí piensa y se conecta directamente con la fuente. Entonces uno tiene que aprender a confiar en el corazón, y ahí yo cuando hacía el taller hablaba de la importancia de las buenas respiraciones, porque de esa manera el ritmo cardíaco se nivela, y la importancia de las emociones positivas, como otras herramientas más para vos ir trascendiendo las limitaciones. Esa es la idea. Pero quedó claro cuáles eran las conscientes y qué diferencia hay con las inconscientes. ¿Está claro o no? No. Más o menos. Las conscientes siempre podemos tener acceso a ellas, es decir, tienen que ver con creencias falsas y siempre sabemos cuáles son las conscientes. Exacto, siempre tenemos acceso a Las ellas. inconscientes son las que por impulso muchas veces. Las que tienen que ver con reacciones, claro, que son más bien reactivas. Los traumas y las fobias, que si bien se instalan en la mente, generalmente son inconscientes. Muchas veces nosotros no sabemos la causa de los miedos. No necesariamente siempre están vinculadas a una creencia falsa. Pero en el caso de las creencias, generalmente sabemos cuál es la creencia. O sea, tenemos acceso a ella. Lo que no nos damos cuenta es que son las que nos limitan la vida y hacen que nos vayan las cosas no tan bien como deberían ser. En una época me comieron las cucarachas. La fobia que le tengo es espantosa. Y esa es una limitación inconsciente. No sabes la causa. No tiene que ver con una creencia. desde chica. Claro.
Puedo ver una araña y no hay problema con las cucarachas. Si nosotros vimos la diferencia entre traumas, y generalmente los traumas y las fobias están vinculados a instintos de supervivencia. De alguna manera algo pasó en ese umbral que nos puso en riesgo, que nos afectó. Y entonces nosotros reaccionamos en forma de miedo o de fobia. Las inconscientes son más difíciles de detectar, pero la idea también es trascenderlas. En la próxima vamos a hablar de las inconscientes. Pero estas son las más comunes, son las que tienen que ver con que se forman cuando el niño tiene de 7 a 17, 18 años, hasta la mayoría de edad, cuando ya tiene un criterio, ¿no? Les empieza a grabar las conscientes. Las inconscientes son en la primera infancia, de 1 a 7 años, ahí aparecen las inconscientes. Pero estas generalmente son cuando empezamos la escuela, empezamos a tener este tipo de acceso a material que leemos, y tenemos cierto discernimiento básico para ir a incorporar. Y son las peores, las más comunes. Porque una de las cosas que tienen es ese sectarismo y ese dogma de que son como verdades absolutas, que no las cuestionamos, porque han venido de la familia y además tenemos la tendencia a ser fieles a nuestro plan. Es decir, si todos en la familia pensaban ellos, nosotros seríamos la oveja negra. Hay que madrugar, no la ayuda. Exacto. Ahí va. Claro, es como la traición a tu plan, ¿entendés? Y también está el sistema de mantenerte en esa zona, de que si siempre fue así, toda la vida va a ser así, ¿por qué yo voy a cambiar? Si toda la vida fue así, entonces ahí está lo difícil que es trascender estas limitaciones. Claro, ni siquiera te cuestionás cambiarlo, porque están ahí que Es como un dogma, claro, una verdad absoluta. No sos capaz de... Esa es la falta de flexibilidad que nosotros tenemos para aceptar información nueva, que es lo que nos limita a decir, y sí, por ejemplo, mejor 100 pájaros volando que dos en la mano. O sea, si vos empezás a repetir todos esos dichos, todos son limitaciones. Todas son limitaciones. No hay ninguna que te diga que las cosas fluyen, no. Sino que todo es a causa del sacrificio, todo es como que todo se consigue. No vale 2 pájaros humanos que 100 volando. ¿Y no es mejor sin volando? Sí. Bueno. No sé si quedan dudas, si no ya como que esta clase está ahí. Ahora quedó claro. ¿Dónde es esto? No. Bueno, sí, grabó, ¿viste?